Y la captura del prófugo Martín Rivas ha puesto sobre el tapete los oscuros tentáculos de una mafia que pretendió colocarse por encima de la ley y por encima de la vida humana. El ex prófugo Martín Rivas ha pretendido al mismo tiempo negar la existencia del Grupo Colina y que él fuese el jefe de dicho oscuro destacamento. Ambas afirmaciones son falsas. Además, ha quedado demostrado que el Grupo Colina actuó al interior de una estructura de las Fuerzas Armadas y que fue organizado con el propósito de desarrollar y llevar a cabo aniquilamientos judiciales. Veamos los pormenores de esta investigación en el reportaje de Carlos Orbegoso. Santiago Enrique Martín Rivas, el ex mayor del ejército peruano de 45 años, era hasta hace unos días el hombre más buscado del país. Sin embargo, la tarde del último lunes, en una tranquila calle de la urbanización Pando en el distrito limeño de San Miguel, los días que el jefe operativo del grupo militar Colina pasaba en una prolongada clandestinidad, llegaron a su fin. ¡Dios, tarda! ¡Dios, gracias! ¡Gracias, Dios mío! ¡Por detener a este maldito asesino! ¡Maldito de... Yo sentí un poco de alegría porque ya no estaba libre el asesino de mi hijo. Fue una desesperación de que tenerlo tan cerca al asesino de mi hijo es como cuando lo acorralamos en el Congreso. Fue tan cobarde que no quiso salir y se escapó por la escalera. Pero ¿cómo cayó el hombre acusado de dirigir aquel grupo militar que en medio de una desesperada lucha contra el terrorismo cometió horrendos y sanguinarios excesos? ¿Qué papel jugaron realmente todos los personajes que rodearon su captura? ¿Y cuáles son las evidencias que impedirán que esta vez Santiago Martín Rivas logre esquivar nuevamente el peso de la justicia? Hace exactamente 11 años y 21 días, en el 840 del Jirón Guanta de Barrios Altos, 6 sujetos armados ingresaron violentamente a la quinta donde se celebraba una pollada y dispararon sin piedad contra los asistentes. 15 muertos y 4 heridos. El 2 de mayo de 1992, la provincia del Santa, en Ancash, vio como 8 de sus pobladores desaparecían para siempre, luego de ser detenidos por sujetos encapuchados. El 25 de ese mismo mes, un periodista huachano, ácido crítico del gobierno fujimorista, fue detenido por un grupo de hombres uniformados. Hasta ahora, nadie lo ha vuelto a ver. Un mes y medio después, la madrugada del 18 de julio, un contingente militar irrumpió en la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, y se llevó a 9 estudiantes y un profesor, cuyos cuerpos aparecerían luego enterrados y carbonizados. Detrás de estos crímenes y desapariciones había un solo nombre: Colina, un grupo militar que, según la información que por esos días se filtró a la prensa, realizaba clandestinos operativos para detener y eliminar a supuestos miembros terroristas. Detrás de todo, también había un hombre, el mayor Santiago Martín Rivas. Luego veo que los sacan a mis hermanos, a mis 2 hermanos, y los empiezan a torturar en la sala de mi casa, ¿no? Y cuando, o sea, como que no podía ver todo. ¿Por qué? Porque a mí me tenía pisada de la cabeza cuando uno de mis sobrinitos corre, ¿no? Entonces, este asesino me saca el pie de la cabeza y entonces fue ahí donde yo logro levantar la cabeza y verle el rostro. Se sentía este asesino tan seguro de su genocidio, o sea, que jamás le iban a abrir ningún juicio, que jamás se le iba a juzgar. Entonces mostraba la cara, pues no es cierto, a él no le importaba nada, ¿no? Santiago Martín Rivas era un militar que, tras egresar en 1978 de la promoción Teniente García Ruiz en el puesto número 32 del arma de ingeniería, se deslizó por la ruta de la inteligencia antisubversiva y, tras ser becado a Colombia, volvería al país en tiempos de Montesinos para proseguir con la batalla contra Sendero.
¿Usted llegó a investigar a Martín Rivas? No a él precisamente, porque no el gobierno en conjunto, dentro de una política de propiciar la impunidad para quienes habían cometido estos actos, no permitió que se los interrogue. Cuando formo parte de la comisión investigadora de la matanza de Barrios Altos y comienzo a recibir informes sobre el tema de un grupo paramilitar, trabajos de inteligencia efectuados sobre esta zona de Barrios Altos, y esto se empatará después con los acontecimientos de la Cantuta. Es recién en esa circunstancia que irá cobrando forma la noción de un denominado Grupo Colina. Las muertes de Barrios Altos y la Cantuta empezarían a ser investigadas por la justicia, pero pronto llegarían las primeras interferencias del poder. En el Congreso imponen una ley que le quita el juicio sobre el tema de la matanza vinculada al Grupo Colina, al fuero civil, y lo pasa al fuero militar. Esto es un abierto arreglo entre Montesinos, inteligencia, mandos militares y los personajes del Congreso comprometidos en esa ley, Marta Chávez entre ellos. Y por supuesto luego vino la ley de amnistía. Santiago Martín Rivas y parte de su grupo habían sido sentenciados por el fuero militar, pero una ley con nombre propio los había puesto en libertad. Sin embargo, nuevas acusaciones recaerían sobre él. En 1997, las revelaciones sobre el descuartizamiento de su ex conviviente Mariela Barreto y sobre la muerte del sindicalista Pedro Wilca lo obligarían a presentarse hasta en 2 oportunidades en exclusivas entrevistas dominicales. ¿Quién produce un hecho como el de la Cantuta? Bueno, mire, señor Lombardi, ese tipo de afirmaciones, ese tipo de acusaciones que se hizo en su momento ante la eventualidad de la existencia de un grupo paramilitar, supuestamente jefaturado por mí, y que realizó ese tipo de acciones deleznables, no se llegó a comprobar absolutamente ni mi participación, ni siquiera la existencia de ese grupo paramilitar. Hacía operativos contra subversivos. Era analista. En el escritorio. Así es. Trabajaba en escritorio. Así es. No tuvo ninguna relación con el tema de Pedro Wilca. A eso yo ¿Por qué la viuda dice que lo vio días antes en su casa y conversando inclusive con Pedro Wilca? No sé. ¿Por qué lo acusa? ¿Por qué lo acusan tanto, señor Martín Rivas? Yo también quisiera saber eso. ¿Lo persiguen? ¿Hay intenciones de perseguirlo? Yo creo que personalmente a mí no, sino es a través mío hacer daño a las instituciones, hacer daño al ejército. Sin embargo, a inicios del año pasado, la ley que amnistió a los militares quedó fuera de juego y nuevas evidencias y testimonios terminarían señalando inevitablemente no solo la existencia del Grupo Colina, sino también el mando operativo que Martín Rivas ejercía sobre él. Bueno, existen testimonios, y algunos incluso de ex miembros del Grupo Colina, que señalan la responsabilidad de Santiago Martín Rivas en la formación y en la ejecución de operaciones criminales. Y también se ha hallado una serie de documentos oficiales, incluidos aquellos que fueron ubicados en la Comandancia General del Ejército, que dan cuenta de la existencia del Grupo Colina y del papel que cumplió Santiago Martín Rivas al interior del mismo, ¿no? Este es parte del testimonio que, bajo el beneficio de colaboración eficaz, dio el colaborador número 371 acerca de la muerte del periodista Pedro Yauri. Trasladaron en una camioneta al periodista Yauri Bustamante hasta una playa cercana, donde eran esperados por el jefe del Grupo Colina, Santiago Martín Rivas, y el resto del grupo, los cuales habían cavado un agujero en la arena, lugar en el cual el periodista es sometido a un interrogatorio durante 10 minutos por parte de este último. Sin embargo, Yauri se negó a responder, pues señalaba que si hablaba, de todas maneras lo iban a matar, ante lo cual es obligado a seguir cavando el agujero en la arena, y por orden de Santiago Martín Rivas, el agente Luis Ortiz Mantas le efectuó un disparo en la cabeza con su fusil automático ligero FAL, trayendo como consecuencia el deceso del periodista y su entierro en el agujero que había cavado. Estos documentos exclusivos hallados en los archivos secretos del Servicio de Inteligencia del Ejército muestran claramente cómo el director de inteligencia, general Juan Rivero Lazo, hoy preso en San Jorge, se dirige al jefe del CIE, destacando personal que sería incorporado al Grupo Colina, entre ellos
el hoy buscado agente Antonio Sosa Saavedra, el técnico Juan Pampaquilla, Julio Chucky Aguirre, Guillermo Supo Sánchez, entre otros. Todos bajo el mando del coordinador de Colina, el ya detenido teniente coronel en retiro, Fernando Rodríguez Zabalbeascoa. También están estos documentos que registran la entrega y devolución de armamento, varios de los cuales coinciden con los utilizados en los operativos clandestinos. Pero sin duda, el documento más importante es este de julio de 1992, donde el propio Santiago Martín Rivas firma como jefe del Desto Colina. Al paso de las investigaciones y de estas evidencias, los miembros del Grupo Colina empezarían a caer uno a uno. Sin embargo, hasta los primeros días de noviembre, el paradero de Santiago Martín Rivas era todo un misterio. Se dijo que deambulaba por las alturas de la Libertad, que se había casado, pero lo único cierto era que Martín Rivas cobraba puntualmente sus 1.500 soles de pensión de militar retirado en los cajeros automáticos del Banco de Comercio. De las varias pistas que entre Lima y Trujillo seguían los miembros de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Interior, hubo una que los conduciría a la presa. Su nombre, Milagritos Malpica Risco, una joven abogada de 31 años a quien Martín Rivas conocía desde los días de infancia. Ella se encargaría de alquilar en nombre de su padre, Estuardo Malpica, abogado de Martín Rivas, el departamento 402 de la segunda cuadra de la calle More en San Miguel, donde se habrían de finiquitar los detalles previos a la entrega formal del jefe operativo del Colina a las autoridades. Búscame un departamento porque yo necesito ya finiquitar. ¿Cómo va a ser la presentación de Quique? Más o menos le dije el monto que podíamos pagar. Cuarto piso, me dijo, ay, esto es magnífico. Seguramente, creo que en el periódico un aviso. Entonces le dije que celebrar el contrato. Muy bien. Después yo viajé para ver el local. El martes 12 último, Milagritos Malpica Risco llamó al periodista Humberto Jara, lo citó en la esquina de la segunda cuadra de la Avenida Universitaria en San Miguel y le dijo cómo estaría vestida para que la reconociera. Chompa marrón y pantalón de jean oscuro. A las 3:30 de la tarde del mismo día, ambos se encontraron. Milagritos subió al auto de Jara y ella le pidió que la acompañara al supermercado Metro de la Avenida La Marina. Milagritos, bajo la atenta mirada de Jara, compró arroz, pollo, azúcar, fideos y aceitunas. Salieron y por fin ella le indicó dónde quedaba el edificio. El periodista la dejó en el lugar, pero no subió. El departamento, como consta en el documento, en el contrato, por indicación de mi padre lo alquilé yo. Y justo cuando yo le mencionaba al señor que lo alquilé, me representé como abogada. Santiago en un momento me da un número de teléfono y me dice, te vas a encontrar con una persona. Y él se identificó y me dijo, aunque realmente cuando lo vi yo ya sabía quién era porque usaba, así lo presentaba en televisión, con su barbito, chivo. Ahí lo reconocí. Cuando lo vi dije, ya sé de quién se trataba. Fue el sábado 16, un día antes de las elecciones, cuando el celular del periodista sonó nuevamente. Pero esta vez ya no era Milagritos, era el propio Santiago Martín Rivas, quien con misteriosa voz le decía que lo esperaba en el lugar señalado en 1 hora y media y que tocara 3 veces el timbre más grande que viera en el ingreso del edificio. A las 12:30 de ese mismo día, Humberto Jara vio, tras cumplir lo acordado, cómo un hombre de gorro le abría la puerta y subía raudamente las escaleras. Él lo siguió y aquella tarde sostuvieron la primera y única entrevista grabada. Esta es parte de aquella conversación. Las unidades de inteligencia no son eternas. Los pequeños, entonces por lo tanto, un objetivo nada más. Se termina el objetivo y se termina también la conformación de ese equipo. Y por esa razón no les pone identificación. Ni número. ¿Y cómo se identifican internamente? ¿O de qué manera se sabe que esa unidad es tal? Normalmente no se trata de que en lo posible, aún dentro de la misma inteligencia, por un factor que se llama
compartimentaje, se trata que inclusive hasta dentro de la inteligencia sea también secreto. 2 días después, el último lunes 18, Martín Rivas llamó nuevamente al periodista Humberto Jara. Con tono nervioso, le pidió que fuera nuevamente. Le ofreció un material extra que serviría para su investigación periodística. Jara fue. Había un inusual movimiento en la calle More. Martín le pidió ir hacia otro lugar con un par de maletines, pero el periodista no aceptó. El jefe del grupo Colina ya sabía que abajo solo contaban los minutos para atraparlo. A la 1:15 decía. ¿Ya cómo fue? Que dijeron acá que abran la puerta, que estamos allanando. Y como no querían abrir, comenzaron a golpear y rompieron una piedra arriba. Y ahí abrieron la puerta. Ya se metieron. ¿Hubo, digamos, algún tipo de momento tenso? ¿Fue agredido Martín Rivas? O sea, que fue un momento tenso y muy fuerte, por supuesto que sí. Pero yo creo que hay un punto en el que hay que ser muy claros. Así como muchas veces existe la costumbre de criticar a la policía, yo en este caso, que he sido un testigo de excepción del momento en que se hizo este operativo, puedo decir que fue un operativo impecable. O sea, la manera como se condujo la policía fue sin agredir, sin golpear, respetando, creo que las normas que acaso el personaje en su momento no respetó con otra gente, ¿no? Pero... Él sabía que estaba cercado, y así lo expresa. Primero por el momento de tensión que estaba viviendo, por la situación que pasaba y porque él mismo se da cuenta de eso. Entonces, se le hace la pregunta y le dice, si usted vio que ya estaba cercado, ¿por qué no se entregó? ¿Por qué no se puso a derecho en vez de estar dilatando esto? La respuesta que da Martín Rivas es que la presencia mía obedecía a eso, a que él me había convocado, había llamado a un periodista para que haya un tercero allí para que garantice su integridad física. En el desordenado departamento se encontraron carpetas con títulos como Alejandro Toledo, Saraí, Comandos y Perú Posible, 2 computadoras portátiles, una pistola, un celular y la ropa que Milagritos y su hermano Estuardo habían dejado. El jefe operativo del Grupo Colina había caído y el periodista Humberto Jara añadía un capítulo más al libro que prepara hace más de un año atrás, pero que aún no tiene título. Esta vez, el juicio a Santiago Martín Rivas será visto muy de cerca, no solo por la prensa, sino sobre todo por los familiares de las víctimas, quienes ahora tampoco están dispuestos a olvidar y probablemente tampoco a perdonar. Seré tu calvario para ti, porque donde vayas, donde estés, siempre me tendrás presente, siempre te reclamaré. ¿Por qué mataste a mi hijo? Eres un cobarde. Solamente eres con arma, eres hombre. Sin arma, eres cobarde porque te corres de mí, asesino.